¿Te has detenido alguna vez a pensar por qué tantas personas comienzan su camino en Cristo con una pasión ardiente? Y, con el paso de los días, esa llama se vuelve más pequeña, más tenue, hasta convertirse en un simple recuerdo. Al principio, oran con fervor. Abren la Biblia como quien abre un cofre lleno de tesoros. Se congregan con alegría, como si cada reunión fuera una fiesta en el cielo. Pero, sin darse cuenta, esa disciplina comienza a desgastarse. Lo que antes era un deleite se empieza a sentir como una tarea. Lo que antes era una fuente de vida, se convierte en algo que postergan para mañana. Y no hablo solo de otros. Quizás tú mismo lo has sentido. Esa incomodidad silenciosa cuando sabes que deberías buscar a Dios, pero no lo haces. Esa voz interna que dice, mañana me organizo, mañana tendré más tiempo. Dios conoce mi corazón. Sí, Él lo conoce, pero también sabe que cada excusa apaga una chispa. Y cuando la chispa se apaga, el fuego no tarda en morir. Lo más inquietante es que esto no siempre pasa por falta de amor o de fe. Muchas veces es algo más sutil, un enemigo silencioso que no grita, que no ataca de frente, pero que poco a poco adormece tu alma. No se llama incredulidad, se llama comodidad. La comodidad no te arrastra al pecado de golpe. Primero te enseña a posponer, a decir, hoy no, mañana sí, a confiar en una fuerza espiritual que ya no se alimenta. Y así, sin darte cuenta, tu altar se cubre de polvo, el manantial de tu espíritu se seca, y tu relación con Dios deja de ser un encuentro diario para convertirse en un recuerdo ocasional. Pero aquí está la verdad que casi nadie dice. Para mantener viva la fe, a veces hay que obligarse. Sí, obligarse. No desde el legalismo seco que solo busca cumplir reglas, sino desde una convicción profunda de que lo que está en juego es demasiado grande como para dejarlo al azar. Hoy voy a mostrarte por qué obligarte a buscar a Cristo todos los días es, en realidad, una de las expresiones más puras de amor y de fe. Voy a advertirte sobre lo que sucede cuando no lo haces, y voy a guiarte para que descubras cómo mantener tu espíritu encendido, incluso cuando las emociones desaparecen. Prepárate, porque este mensaje no es una caricia superficial, es un llamado a despertar. Es una invitación a luchar contra esa pereza espiritual que se disfraza de prudencia o de autocuidado y que, si no la enfrentas, te conducirá a una vida espiritual apagada, sin raíz ni fruto. Si permaneces conmigo hasta el final, te aseguro que verás la búsqueda diaria de Cristo con otros ojos. Capítulo 1. El líder que aprendió a depender cada día. Quiero que pienses en Moisés, no como en un personaje distante de la Biblia, sino como en un ser humano real, con cansancio, dudas y emociones. Igual que tú y yo. Moisés no fue un hombre cualquiera, fue testigo de milagros que marcaron la historia. La zarza ardiente que no se consumía, las plagas que quebrantaron a Egipto, el mar rojo abriéndose como una puerta para que el pueblo escapara. Fue un líder que caminó bajo la nube de la gloria de Dios y escuchó su voz con una claridad que pocos han experimentado. Y sin embargo, también conoció la fatiga. No una fatiga física solamente, sino una que se filtra al alma. Esa que llega cuando llevas demasiado tiempo cargando responsabilidades, enfrentando decepciones y soportando el peso de las expectativas ajenas. Moisés sabía lo que era sentirse desgastado por dentro, incluso después de haber vivido experiencias sobrenaturales. Un día, en medio de esa sequedad interna, Dios no le habló con truenos ni con fuego. No lo sacudió con una señal deslumbrante. Le habló en un susurro, y ese susurro le recordó algo vital. Moisés, tu fuerza no está en tus victorias pasadas. Tu fuerza no está en tu posición ni en tu historia. Tu fuerza está en tu búsqueda de mi presencia. Hoy, ahora, cada día. Ese fue un golpe directo a su orgullo y a su rutina. Porque incluso un hombre que había visto a Dios obrar de maneras tan asombrosas, necesitaba la humildad de empezar cada día como si fuera el primero. Moisés entendió que no podía vivir de recuerdos espirituales. La gloria de ayer no alimenta el hambre de hoy. La oración de hace un mes no sostiene la batalla de esta tarde. La única forma de mantenerse de pie era buscar a Dios como si nunca lo hubiera encontrado antes. No era automático, no era fácil, era una decisión consciente. Buscar la nube en el desierto, aun cuando el sol quemaba. Esperar la voz de Dios, aun cuando todo parecía silencio. Postrarse en el suelo, aun cuando el corazón estaba seco y la mente distraída. Y tú, al igual que Moisés,
Tienes dos caminos delante de ti. Seguir dejando que la comodidad se disfrace de madurez y te convenza de que ya estás bien, que no pasa nada si hoy no oras, que Dios sabe que estás ocupado. O decidir que buscar a Cristo no será una actividad opcional, sino un mandamiento personal, un pacto que no se rompe ni en los días más oscuros. Tal vez digas, pero yo quiero volver a sentir lo que sentía antes. Quiero orar con lágrimas otra vez. Quiero leer la Biblia y sentir que cada versículo es una revelación. Te entiendo. Pero aquí está la clave. No esperes a que la emoción vuelva para buscarlo. La emoción es una consecuencia, no el punto de partida. Habrá mañanas en que todo en ti se resista. El cuerpo buscará excusas, la mente te propondrá alternativas más cómodas y el corazón, si no está alineado, te empujará hacia cualquier distracción. Pero si en esos momentos eliges acercarte de todas formas, estás ganando la batalla más importante, la del gobierno de tu alma. No es falta de fe lo que apaga la llama, es falta de constancia, es dejar que el espíritu se alimente solo de recuerdos. Por eso, si Moisés, que vio el mar abrirse y la voz de Dios retumbar en el Sinaí, tuvo que obligarse a buscar cada día, ¿qué nos hace pensar que nosotros podemos vivir de forma diferente? Capítulo 2. El enemigo que no grita, la comodidad espiritual. Cuando pensamos en los enemigos de la fe, solemos imaginarnos grandes tentaciones, crisis profundas o ataques evidentes del enemigo. Pero la verdad es que uno de los adversarios más peligrosos de tu vida espiritual no hace ruido. No se presenta con rostro amenazante ni con advertencias alarmantes. Llega despacio, casi invisible. Y cuando te das cuenta, ya ha hecho su trabajo. Ese enemigo se llama comodidad. La comodidad espiritual es un asesino silencioso. No te arrastra directamente al pecado, sino que primero te enseña a posponer. Es como una voz suave que te susurra. Hoy no pasa nada si no oras, mañana lo haces. Estás cansado, descansa, Dios entiende. Ya conoces la Biblia, no necesitas leer todos los días. Y así, gota a gota, comienza a vaciar tu vida espiritual. No es un ataque frontal. Es un adormecimiento lento. Es como un veneno que no te mata de inmediato, pero que día tras día debilita tu resistencia. La comodidad es experta en disfrazarse. A veces se viste de prudencia. Voy a tomarme un tiempo para mí, ya volveré con fuerzas. Otras veces de responsabilidad. Tengo tantas obligaciones, no puedo ponerme a orar ahora. Incluso puede vestirse de madurez. Ya no necesito sentir tanto para saber que Dios está conmigo. Pero detrás de todas esas excusas hay una verdad incómoda. Cada día que dejas de buscar a Cristo con intención, es un día en el que tu alma empieza a secarse, y la sequedad espiritual no llega sola. Trae consigo un peso invisible. Orar se vuelve más difícil, leer la palabra se siente árido, adorar parece forzado, servir ya no entusiasma, incluso amar se vuelve más complicado. Déjame ponerte una imagen en mente. Imagina un manantial de agua pura, que fluye con fuerza. Un día decides no ir a buscar agua porque no tienes sed. Otro día tampoco vas. Y otro más. El manantial sigue allí, pero el camino que llevaba a él se cubre de maleza. Las huellas desaparecen. Y cuando un día vuelves a tener sed, el acceso está bloqueado. No porque el agua se haya ido, sino porque tú dejaste de recorrer el camino. Así pasa con la presencia de Dios. Él está. Siempre está. Pero cuando dejas de buscarlo a diario, tu corazón se acostumbra a vivir sin esa cercanía, y el hábito de buscarlo se convierte en el hábito de postergarlo. La comodidad no necesita destruir tu fe de golpe, le basta con enfriarla. No necesita que renuncies a Dios, le basta con que lo relegues al final de tu lista. No necesita que niegues la verdad, le basta con que la olvides en la práctica diaria. Por eso, el verdadero peligro no está solo en lo que haces mal, sino en lo que dejas de hacer. Un altar abandonado no se apaga por un gran viento, sino por falta de fuego diario. Capítulo 3. Rompiendo el ciclo de la pereza espiritual. La pereza espiritual no siempre se siente como pereza. Muchas veces se experimenta como una niebla mental, como una sensación de que no es el momento adecuado o que no tienes la disposición correcta. Es esa voz interna que dice, mejor cuando esté más tranquilo, mejor cuando tenga un lugar más silencioso, mejor cuando sienta más ganas. Pero aquí está la verdad. Esperar a sentir ganas para buscar a Dios es como esperar a estar en forma para empezar a hacer ejercicio. Nunca vas a estar lo suficientemente motivado si no decides dar el primer paso.
La única manera de romper la pereza espiritual es interrumpir su rutina con una decisión radical. Buscar a Dios aunque no tengas ganas, aunque no lo sientas, aunque todo en ti prefiera hacer otra cosa. Es como un músculo. Al principio duele, pero con el tiempo se fortalece y se convierte en parte natural de tu vida. 3 llaves para vencer la pereza espiritual. Primero, haz un pacto contigo mismo. No dejes tu tiempo con Dios al azar. Ponlo en tu calendario como una cita inamovible, más importante que cualquier otra. Si hoy lo tratas como algo opcional, mañana será aún más fácil ignorarlo. Decide que no importa lo que pase, ese tiempo es sagrado. 2. Empieza aunque sea con poco. No tienes que pasar horas orando para romper el ciclo. Si estás seco espiritualmente, comienza con 5 minutos reales, pero de entrega total. Lee un solo capítulo, pero léelo con el corazón abierto. Habla con Dios con tus propias palabras, aunque no sea un discurso perfecto. Lo importante no es cuánto tiempo, sino con qué disposición lo haces. Tercera, elimina las excusas antes de que aparezcan. Si sabes que tu mente va a inventar pretextos, anticípate. Prepara tu Biblia la noche anterior. Ten un espacio listo donde puedas orar sin distracciones. Si dejas tu búsqueda para cuando tengas tiempo, te aseguro que nunca llegará ese momento. Piensa en esto. La pereza espiritual es como un ancla invisible. No te hunde de golpe, pero impide que avances. La única forma de cortar esa cadena es con decisiones pequeñas pero firmes, repetidas día tras día. Y aquí hay un detalle que no mucha gente considera. Al principio, buscar a Dios cuando no tienes ganas no se siente espiritual. Te sentirás torpe, te distraerás, incluso te aburrirás. Pero esos momentos son precisamente donde se forma el carácter. Ahí es donde tu espíritu aprende a gobernar sobre tu carne. Cuando decides buscarlo aunque no lo sientas, estás entrenando a tu alma a obedecer al espíritu en vez de a las emociones. Y cuando esto se vuelve un hábito, la pereza pierde su poder. Capítulo 4. Cuando la constancia supera a la emoción. Vivimos en una cultura que idolatra las emociones. Nos dicen que si no sentimos algo, no vale la pena hacerlo. Pero la vida espiritual funciona al revés. Lo más valioso muchas veces se construye sin sentir nada extraordinario. No me malinterpretes. Dios nos dio emociones, y es hermoso cuando la búsqueda de su presencia está acompañada de gozo, paz o gratitud intensa. Sin embargo, si nuestra relación con Él depende únicamente de esas sensaciones, estaremos construyendo sobre arena. La emoción es un impulso, la constancia es un fundamento. Piensa en un matrimonio sólido. No permanece unido por las mariposas en el estómago del primer día, sino por las decisiones diarias de amar, incluso cuando el cansancio o las diferencias aparecen. De la misma forma, la fe madura no se sostiene por lo que sientes un domingo en la iglesia, sino por lo que decides hacer el lunes en la mañana, cuando nadie te está mirando y la vida parece rutinaria. La trampa de vivir de recuerdos espirituales. Muchos creyentes viven de recuerdos. Aquella vez que Dios les habló claramente, aquel retiro donde sintieron un fuego indescriptible, aquella oración que fue respondida de manera milagrosa. Pero esas experiencias, por más reales y hermosas que sean, no están diseñadas para sostenerte de forma indefinida. Son como una comida abundante. Te nutren en el momento, pero necesitas volver a alimentarte. No puedes vivir para siempre del banquete de ayer. La constancia es como el pan diario. No siempre es emocionante, pero te mantiene vivo. La emoción puede ser un postre delicioso, pero no es la base de tu alimentación espiritual. ¿Por qué la constancia es más poderosa? Las emociones son inestables. Un día te sientes inspirado, al siguiente no. Pero la constancia te entrena para acercarte a Dios, incluso en el silencio, incluso en la sequedad, incluso cuando parece que nada está pasando. Y aquí está el misterio. Muchas veces, los frutos más profundos nacen en esos días aparentemente normales, donde simplemente fuiste fiel. Esos días forman raíces, y las raíces son invisibles, pero sostienen todo lo que crece. Cuando llega la tormenta, no te sostiene el recuerdo de una emoción intensa, te sostiene la estructura interna que se fortaleció en años de constancia. Así como un árbol no florece todos los días, pero cada día extiende sus raíces más profundo, tu vida espiritual se expande en lo oculto. La emoción te impulsa a empezar. La constancia te permite terminar. Capítulo 5. La batalla silenciosa entre la carne y el espíritu. Dentro de ti hay dos fuerzas que nunca descansan, tu carne y tu espíritu.
No son enemigos que se enfrenten una vez para luego firmar la paz. Es una guerra constante, diaria, que se libra en las decisiones pequeñas y aparentemente insignificantes. La carne busca comodidad, gratificación inmediata y caminos fáciles. El espíritu, en cambio, busca lo eterno, lo que fortalece, lo que agrada a Dios. Y entre esas dos fuerzas, tú decides a quién darle el control cada día. La Biblia lo describe con una claridad inquietante. El deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí. Gálatas 5:17. Esta no es una frase teórica, es una radiografía de lo que ocurre en tu interior. La carne es persuasiva. No siempre te empuja a hacer cosas malas a simple vista. Muchas veces solo te invita a postergar lo bueno. Te dice, hoy estás agotado, mañana será mejor momento para orar. O, es mejor que descanses, no te esfuerces demasiado, Dios sabe que lo amas. Ese lenguaje suena inocente, incluso lógico, pero la carne sabe que cada día que pospones tu búsqueda de Dios, tus defensas espirituales bajan un poco más. El espíritu es persistente, a veces su voz es suave, apenas un susurro que dice, levántate. Búscame, aunque sea unos minutos. No grita, no impone, pero nunca se calla. Y cada vez que obedeces a esa voz, aunque sea con un acto pequeño, estás entrenando tu corazón para responder a lo eterno antes que a lo temporal. Imagina que tu vida es un campo de batalla. Cada oración, cada lectura de la palabra, cada acto de adoración es como entregar municiones a tu espíritu. Cada excusa, cada mañana lo hago, cada distracción aceptada es como entregar municiones a tu carne. La ley de la acumulación. Ninguna victoria ni ninguna derrota ocurre de golpe. Lo que eres hoy espiritualmente es el resultado de cientos de pequeñas decisiones que fuiste tomando en silencio. Esos minutos en los que elegiste buscar a Dios fortalecieron tu espíritu. Esos días en los que lo postergaste fortalecieron tu carne. La pregunta es, ¿a quién quieres que encuentre más fuerte la próxima batalla? Capítulo 6. La sequedad espiritual, enemigo o entrenamiento. Hay días en los que orar se siente como hablarle a una pared. Días en los que leer la Biblia parece un ejercicio mecánico, donde las palabras entran por los ojos pero no tocan el corazón. Momentos en los que la adoración no fluye, en los que la mente se dispersa y el alma se siente fría. La mayoría interpreta esos días como un fracaso, como si fueran la señal de que algo está mal, de que Dios se ha alejado o que uno mismo ha perdido la fe. Pero no siempre es así. La sequedad espiritual no siempre es una derrota. Muchas veces es un entrenamiento. ¿Por qué Dios permite la sequedad? El Señor sabe que si siempre dependemos de emociones intensas, nuestra fe será frágil. Nos moveremos solo cuando sintamos algo, y en cuanto el sentimiento desaparezca, nuestra búsqueda también. La sequedad obliga a nuestra fe a madurar. Nos empuja a buscar a Dios por convicción y no solo por sensación. Es como un soldado que entrena con peso extra. El entrenamiento no es cómodo, pero fortalece músculos que no se desarrollan de otra manera. En la vida espiritual, la sequedad es ese peso extra que ejercita tu constancia, tu paciencia y tu capacidad de obedecer incluso cuando no hay estímulos inmediatos. Lo que no ves mientras perseveras. Cuando decides seguir orando, aunque sientas que tus palabras se pierden en el aire, estás fortaleciendo raíces invisibles. Cuando sigues leyendo la palabra, aunque te parezca árida, estás sembrando semillas que brotarán en el momento justo. Cuando levantas tus manos para adorar, aunque no haya emoción, estás entrenando tu corazón para honrar a Dios por quien es, no solo por lo que hace. Recuerda, las raíces crecen en lo profundo, lejos de la vista. Las temporadas de sequedad son el laboratorio de la madurez espiritual. Ahí se forjan las convicciones que te sostendrán en los días de tormenta. El enemigo quiere que malinterpretes la sequedad. La voz del enemigo intentará convencerte de que no tiene sentido seguir, que si no sientes nada es porque Dios ya no está interesado. Pero aquí está la verdad. La fe más fuerte se construye cuando sigues caminando sin depender de señales visibles. La sequedad no es el final, es el terreno donde se cultivan las raíces profundas, y esas raíces, aunque ocultas, son las que te mantendrán firme cuando el viento arrecie. Capítulo 7. La constancia invisible que Dios honra. En un mundo que mide el éxito por lo visible, por los aplausos, por los resultados inmediatos, la vida espiritual sigue otra lógica. En el reino de Dios, lo más valioso muchas veces es lo que nadie ve. Piénsalo.
Dios no solo mira las grandes victorias públicas, sino las batallas silenciosas que libras en tu habitación. Honra esos días en los que decides orar, aunque la cama te llame. Honra esas madrugadas en las que abres la Biblia, aunque tus ojos quieran cerrarse. Honra esa adoración susurrada, que nadie escucha, pero que en el cielo resuena como un canto puro. ¿Por qué lo invisible pesa más en el cielo? Lo visible puede impresionar a los hombres, pero lo invisible revela quién eres realmente. Puedes hablar bonito en público y aún así tener un altar abandonado en lo privado. Pero no puedes buscar a Dios fielmente en lo secreto sin que eso transforme todo lo que haces en lo visible. Jesús mismo lo enseñó. Tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Mateo 6:6. Esto no significa solo bendiciones materiales o milagros evidentes. Significa que lo que cultivas en lo oculto se reflejará en tu carácter, en tu paz, en tu estabilidad, en tu discernimiento. La constancia invisible es un lenguaje de amor. Piensa en una relación humana. Las grandes celebraciones son hermosas, pero lo que realmente sostiene un vínculo son los gestos pequeños y constantes. Un mensaje diario, una atención en los detalles, una presencia que no falla. Con Dios es igual. No espera de ti solo momentos extraordinarios de adoración, sino la constancia de un corazón que dice cada día: aquí estoy, Señor, porque te amo. El fruto que nadie ve, hasta que llega la tormenta. La constancia invisible es como un cimiento enterrado bajo tierra. Nadie lo aplaude, nadie lo fotografía. Pero cuando llega el terremoto, es lo único que sostiene la estructura. Así es tu vida espiritual. Lo que haces en lo secreto es lo que te sostendrá cuando el ruido exterior intente derrumbarte. Por eso, no subestimes esos días en los que parece que no pasa nada. Cada minuto invertido en su presencia, aunque parezca pequeño, está construyendo un legado que el cielo celebra y que el infierno teme. Capítulo 8. Cuando tu búsqueda personal cambia a otros. A veces creemos que nuestra vida espiritual solo nos afecta a nosotros. Pensamos: si dejo de orar un día, no pasa nada. Es algo entre Dios y yo. Pero esa es una visión limitada. La verdad es que tu búsqueda personal de Dios no solo transforma tu vida, también impacta a las personas que te rodean, aunque ellas no se den cuenta. Tu fe deja un aroma. La Biblia dice que somos fragancia de Cristo para quienes nos rodean. 2 Corintios 2:15. Esto significa que, sin proponértelo, tu vida emite señales espirituales que otros perciben. Cuando vives conectado a Dios, esa conexión se refleja en tu forma de reaccionar, en tu paciencia, en tu paz. No necesitas predicarles a todos. Ellos ven algo diferente en ti, y eso despierta preguntas en su interior. La búsqueda constante como un faro. En un mundo saturado de ruido, inmediatez y caos, alguien que camina con estabilidad espiritual es como un faro en la oscuridad. El faro no persigue a los barcos, no les grita para que lo vean, simplemente permanece encendido, y su luz es suficiente para guiar a quienes están perdidos. Así funciona tu constancia en Dios. No siempre será ruidosa, pero siempre será evidente para el que la necesite. Tu altar privado, un legado público. Cada vez que eliges buscar a Dios en lugar de ceder a la pereza, no solo te bendices a ti, estás abriendo un camino para tu familia, para tus amigos, incluso para personas que quizás nunca te digan que los inspiras. Puede que un hijo, un hermano o un compañero de trabajo esté observando cómo vives. Puede que tu perseverancia sea el ejemplo que los impulse a acercarse a Dios cuando llegue su momento de crisis. La fe se contagia. La constancia es más contagiosa de lo que crees. Un corazón encendido puede despertar otros corazones que parecían dormidos. Una persona firme en la fe puede ser la chispa que inicie un cambio en toda una comunidad. Por eso, tu búsqueda diaria nunca es solo por ti. Es por los que vienen detrás. Es por los que aún no conocen a Cristo. Es por los que necesitan ver que, en medio de un mundo inestable, es posible caminar firme, anclado en algo eterno. Capítulo 9. El ejemplo de Jesús, la disciplina del Hijo. Si hay alguien que no necesitaba obligarse a buscar a Dios, era Jesús. Él no tenía pecado, no estaba confundido acerca de su propósito, y su conexión con el Padre era perfecta. Y sin embargo, buscaba al Padre cada día. Los evangelios nos muestran un patrón constante. Jesús se retiraba a lugares solitarios para orar. No lo hacía solo cuando había multitudes esperándolo, ni únicamente cuando enfrentaba decisiones importantes.
Lo hacía como parte de su respiración espiritual. Jesús buscaba antes de actuar. Antes de elegir a sus discípulos, pasó toda la noche en oración. Lucas 6:12. Antes de enfrentar la cruz, buscó al Padre en Getsemaní con un clamor tan intenso que sudó gotas de sangre. Lucas 22:44. Incluso después de jornadas agotadoras de predicación y milagros, se apartaba para estar a solas con Dios. Marcos 1:35. Si el Hijo de Dios, en su perfección, consideraba necesaria esa búsqueda constante, ¿qué nos hace pensar que nosotros podemos vivir sin ella? El secreto de su fuerza. Muchos piensan que Jesús hacía milagros solo porque era Dios, pero la Biblia deja claro que Él se vació de sus privilegios divinos para vivir como hombre. Filipenses 2:7. Eso significa que dependía del Padre para todo. Su fuerza no venía de la popularidad, ni del aplauso de la gente, ni siquiera de sus propias capacidades. Venía de la conexión diaria con el Padre. Esa conexión era su prioridad innegociable. Y aquí hay una lección clave. Jesús no oraba porque le sobraba tiempo, sino porque sabía que no podía darse el lujo de no hacerlo. Sin excusas, Jesús tuvo días agotadores, presiones constantes, personas que lo buscaban a toda hora. Y aún así, su comunión con el Padre no se interrumpía. Si Él, que no conoció pecado, no se permitió un día sin buscar al Padre, ¿cómo vamos a justificar nosotros nuestra falta de constancia con «estoy cansado» o «no tengo tiempo»? El ejemplo de Jesús deja claro que la búsqueda diaria no es opcional, no es un extra para los más espirituales. Es el fundamento de una vida que quiere permanecer firme, obediente y alineada con el corazón de Dios. Capítulo 10. Protege tu conexión como el tesoro que sostiene tu vida. Tu comunión con Dios es lo más valioso que tienes, más que tu salud, más que tu trabajo, más que tu reputación, porque de esa conexión dependen todas las demás áreas de tu vida. La presencia de Dios no es un extra espiritual para los días tranquilos, es tu línea de vida. Si la cortas, todo lo demás empieza a perder sentido y dirección. La imagen del pozo. Imagina que tu alma es como una ciudad que depende de un pozo profundo para tener agua. Cada día, sacas agua de ese pozo para beber, para limpiar, para regar. Si un día decides no ir porque tienes suficiente, puede que al siguiente aún haya algo de agua. Pero si sigues postergando, llegará el momento en que las reservas se acaben. No importa qué tan hermosa sea la ciudad, sin agua, muere. Tu búsqueda diaria de Dios es ese pozo. Cada vez que oras, lees la palabra o adoras, llenas tus depósitos internos. Cada vez que lo pospones, te acercas un poco más a la sequía, las fugas invisibles. Hay cosas que drenan tu vida espiritual sin que lo notes. El estrés, la preocupación constante, la distracción, el exceso de actividades, incluso conversaciones y ambientes que apagan tu fe. Por eso, no basta con buscar a Dios de vez en cuando para recargarme. Necesitas un flujo constante de su presencia para compensar todo lo que la vida drena de ti. Proteger el tiempo con Dios es protegerte a ti mismo. No dejes que lo urgente te robe lo importante. Pon límites claros. Apaga el teléfono, cierra la puerta, levántate antes si es necesario. Tu tiempo con Dios no es negociable, porque es ahí donde recibes la fuerza, la paz y la claridad que nada más puede darte. Cuando haces de tu conexión con Él una prioridad absoluta, todo en tu vida encuentra un nuevo orden. Las decisiones se vuelven más claras, las batallas menos intimidantes y las cargas más ligeras. Recuerda, no hay nada más valioso que su presencia y nada más costoso que perderla. Capítulo 11. Cómo la búsqueda diaria moldea tu carácter y transforma tu vida. La presencia de Dios no solo llena tu espíritu, también moldea la manera en que piensas, sientes y actúas. Cada encuentro diario con Él deja huellas invisibles en tu carácter, y esas huellas, con el tiempo, se convierten en marcas profundas que determinan cómo enfrentas la vida. Tu mente empieza a pensar diferente. Cuando te expones a la palabra día tras día, tu manera de razonar cambia. Las decisiones dejan de basarse solo en lo que ves o sientes, y comienzas a filtrarlas a través de la sabiduría de Dios. De repente, lo que antes te descontrolaba ya no te domina. Lo que antes te parecía urgente, ahora lo ves con calma. Lo que antes era motivo de miedo, ahora lo enfrentas con fe. Tus reacciones se transforman. La búsqueda diaria no te convierte en una persona perfecta, pero sí en alguien más estable. Empiezas a responder con paciencia en vez de con ira. Aprendes a escuchar antes de hablar. Encuentras palabras de consuelo donde antes solo había silencio o queja.
Y esto no ocurre por un acto de voluntad humana, sino porque la presencia de Dios suaviza lo áspero, fortalece lo débil y corrige lo que está torcido. Tus relaciones mejoran. Un corazón que busca a Dios aprende a perdonar con más facilidad, a ser más compasivo y menos egoísta. La gente a tu alrededor empieza a notar la diferencia, incluso si no puede explicarla. Quizás no te digan, estás más espiritual, pero sí comentarán, estás más tranquilo, más paciente, más en paz. Tu propósito se aclara. Cuando estás en comunión con Dios, tu vida deja de ser una serie de movimientos sin dirección. Comienzas a reconocer oportunidades divinas, a discernir caminos que antes ignorabas y a rechazar lo que no está alineado con tu llamado. Lo más poderoso es que todo esto sucede de manera progresiva, como el crecimiento de una planta. No lo ves todos los días, pero con el tiempo es innegable que ha crecido. La búsqueda diaria no solo te acerca más a Dios, te convierte en una versión más íntegra, más madura y más capaz de reflejar su luz en cada aspecto de tu vida. Capítulo 12. La pereza espiritual, el enemigo que avanza en silencio. Cuando pensamos en los grandes peligros para la vida cristiana, imaginamos caídas evidentes, un pecado escandaloso, una crisis de fe, una traición abierta a los valores de Dios. Pero lo cierto es que la mayoría de los creyentes no se aleja por un derrumbe repentino, sino por un desgaste lento e invisible. Ese desgaste se llama pereza espiritual. ¿Por qué es tan peligrosa? La pereza espiritual no se presenta como algo alarmante. No golpea la puerta con violencia, entra de puntillas. Te convence de que no pasa nada si hoy no oras. Te susurra que Dios entiende si esta semana no abres la Biblia. Te asegura que ya tienes suficiente fe como para tomarte un descanso. Y así, sin darte cuenta, te va enfriando. Lo peligroso es que la pereza espiritual no te roba lo que tienes de un golpe. Primero te adormece, luego te distrae, después te convence de que estás bien. Y cuando finalmente intentas buscar a Dios con la intensidad de antes, descubres que tu corazón ya no responde igual, más letal que un pecado visible. Un error visible puede empujarte al arrepentimiento rápido, porque sabes que está mal. Pero la pereza espiritual se disfraza de normalidad. Te hace creer que nada ha cambiado, cuando en realidad tu fuego interior ya no es el mismo. La Biblia lo advierte en Apocalipsis 3:15-16. No eres frío ni caliente, por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. La tibieza espiritual no es estar perdido ni encendido, es estar cómodo, indiferente, sin urgencia. Y esa es la zona más peligrosa, porque ahí es donde dejas de crecer. ¿Cómo vencerla? Reconócela sin excusas. El primer paso para vencer la pereza espiritual es admitirla. No la maquilles con frases como, es que estoy en una temporada difícil, o Dios conoce mi corazón. Sí, Él lo conoce, y por eso te llama a despertar. Cambia antes de que se vuelva costumbre. No esperes a que pase mucho tiempo. Una semana sin buscar a Dios con intención puede convertirse en un mes, y un mes en un año. Recuerda lo que está en juego. No se trata solo de mantener un hábito. Está en juego tu paz, tu discernimiento, tu fuerza espiritual y tu capacidad de permanecer firme cuando la vida se sacuda. La pereza espiritual es como un óxido invisible. Al principio no se nota, pero si no lo limpias, termina debilitando toda la estructura. Y en la vida cristiana, la estructura es tu comunión con Dios. Capítulo 13. La búsqueda diaria. Supervivencia espiritual, no una simple devoción. Hay personas que ven la oración, la lectura de la Biblia y la adoración como prácticas opcionales, casi como un pasatiempo espiritual. Algo que se hace cuando hay tiempo libre o cuando se siente el deseo. Pero la verdad es que buscar a Dios cada día no es un accesorio en la vida cristiana. Es cuestión de supervivencia. Sin conexión, todo se debilita. Así como un cuerpo no puede sobrevivir sin alimento ni agua, un alma no puede mantenerse viva sin la presencia de Dios. Puedes tener salud, éxito, reconocimiento y metas cumplidas, pero si tu comunión con Él se corta, tarde o temprano todo lo demás pierde su sentido y su fuerza. Jesús lo dijo claramente: separados de mí, nada podéis hacer. Juan 15:5. No dijo poco, dijo nada. Y ese nada no significa que no puedas mover tus manos o tomar decisiones, sino que nada que hagas separado de Él tendrá fruto eterno. El campo de batalla de cada día. Cada día, consciente o no, enfrentas una guerra contra la tentación que quiere desviarte,
contra la preocupación que quiere robarte la paz, contra la mentira que quiere nublar tu discernimiento. Y la armadura que necesitas para esa guerra no se pone una vez en la vida, se viste a diario, en el secreto con Dios. Sin esa búsqueda diaria, entras al campo de batalla sin protección. No es religiosidad, es estrategia de vida. Buscar a Dios todos los días no es una rutina vacía, es una estrategia consciente para mantener tu alma alineada con su voz y tu espíritu fortalecido contra el desgaste. El mundo no deja de enviarte distracciones y el enemigo no deja de buscar la forma de enfriarte. Si no eres intencional en buscarlo, te desconectas sin darte cuenta. La búsqueda diaria es el oxígeno de tu fe. Puedes vivir un rato aguantando la respiración, pero tarde o temprano, si no respiras, te asfixias. Así pasa con el alma. Puedes aguantar un tiempo sin buscar a Dios, pero no sin consecuencias. Capítulo 14. De disciplina a deleite. Cuando la búsqueda se convierte en anhelo. Cuando comienzas a buscar a Dios cada día, puede que al principio se sienta como un esfuerzo forzado. Tu carne se resiste, tu mente se distrae y tus emociones parecen no cooperar. Pero algo extraordinario ocurre con el tiempo. Lo que empezó como disciplina se transforma en deleite, el cambio silencioso. Un día te das cuenta de que ya no miras el reloj esperando terminar tu tiempo de oración, sino que miras el reloj deseando que haya más tiempo. Notas que abrir la Biblia ya no es una tarea que debes cumplir, sino un momento que esperas con ansias, porque sabes que ahí tu alma respira. Empiezas a buscar espacios en medio del día para estar a solas con Él, no porque debas, sino porque lo necesitas y lo disfrutas. La paradoja del sacrificio. Al principio, buscar a Dios puede sentirse como un sacrificio. Tienes que renunciar a sueño, ocio o actividades que te gustan. Pero después descubres que lo que antes considerabas un sacrificio es, en realidad, una protección y una bendición. Dejas de sentir que pierdes tiempo y comienzas a entender que todo lo demás se acomoda mejor cuando primero buscas su presencia. El corazón se recalibra. La constancia en la presencia de Dios afina tu corazón. Cosas que antes te parecían irresistibles pierden fuerza. Prioridades que antes estaban desordenadas encuentran su lugar correcto. Y lo más hermoso, la voz de Dios se vuelve más clara. No porque Él hable más fuerte, sino porque tú has aprendido a escuchar. De obligación a privilegio. Cuando llegas a este punto, ya no buscas a Dios para cumplir con una lista espiritual. Lo buscas porque sabes que no hay nada en este mundo que pueda reemplazar la paz, la fuerza y la dirección que Él te da. Lo que comenzó como una lucha diaria para vencer la pereza, se convierte en un anhelo profundo de estar con tu Padre, como un hijo que extraña a su papá y corre a sus brazos cada vez que puede. Y ahí es cuando entiendes que la mayor recompensa de la búsqueda diaria no es lo que recibes de Dios, sino Dios mismo. Capítulo 15. Hoy es el día. El llamado a decidir sin postergar. No importa cuánto hayas avanzado en tu fe, ni cuánto te hayas alejado. No importa si hoy vienes de una temporada de fuego o de una etapa de frialdad espiritual. Lo que importa es que este día, ahora mismo, tienes la oportunidad de volver a encender el altar. La pereza espiritual siempre querrá que digas, empiezo mañana. El enemigo siempre buscará que lo dejes para después. Y tu carne siempre te dirá que no es el momento. Pero el único momento que Dios te ha dado para actuar es el presente. No subestimes un pequeño comienzo. Tal vez pienses que no tienes la fuerza para orar mucho tiempo, que tu mente está dispersa o que no sabrías qué decir. Pero no necesitas empezar con un gran despliegue espiritual. Solo necesitas empezar. 5 minutos con el corazón abierto pueden ser la chispa que encienda un fuego duradero. Un capítulo leído con atención puede ser la semilla que cambie tu manera de pensar. Hoy puede ser el punto de inflexión. Cada gran cambio en la vida espiritual comienza con una sola decisión. Hoy, aunque mi carne no quiera, voy a buscarte, Señor. No es una promesa vacía. Es un pacto contigo mismo y con Dios de que no dejarás que la comodidad apague tu fe. Hazlo personal. Este no es un llamado genérico. Es para ti. Para que mañana no despiertes con el mismo vacío. Para que no sigas acumulando días sin beber del agua viva que solo Él puede dar. Para que no llegues a un punto en el que recuerdes con nostalgia lo que un día fue tu comunión con Dios, sino que vivas esa comunión hoy, fresca y real. Dios te está invitando a retomar tu lugar en el secreto, en su presencia. Y lo hermoso es que,
Sin importar cuánto tiempo haya pasado, Él no te recibe con reproches, sino con brazos abiertos. No esperes a sentirte listo. Empieza ahora. No esperes a tener tiempo. Hazlo prioridad. No esperes a que la emoción vuelva. Deja que la decisión abra el camino, y la emoción la seguirá. Hoy, aquí y ahora, puedes decir: Señor, decido buscarte cada día, porque sin ti no hay vida. Capítulo 16. Héroes de la fe que no dejaron de buscar. La Biblia está llena de hombres y mujeres que entendieron que la búsqueda diaria de Dios era su única garantía de victoria. Y lo más sorprendente es que todos ellos, sin excepción, tuvieron que hacerlo en medio de la adversidad. David no se convirtió en un hombre conforme al corazón de Dios solo por matar a Goliat. Ese fue un momento glorioso, sí, pero lo que lo sostuvo fueron los días en que, como pastor de ovejas, cantaba y oraba cuando nadie lo veía. Los salmos que hoy leemos como poesía inspirada nacieron en madrugadas frías y noches solitarias, donde su única compañía era Dios. Daniel no dejó de orar 3 veces al día, aunque sabía que esa decisión lo llevaría al foso de los leones. ¿Por qué? Porque para él, romper su comunión con Dios era más peligroso que enfrentar la muerte. Su búsqueda diaria no solo lo salvó a él, sino que se convirtió en un testimonio que transformó a un rey y a toda una nación. Elías, después de grandes milagros, se sintió cansado, perseguido y con miedo. Y en ese momento de debilidad, Dios no le dio primero instrucciones, le dio su presencia. Un susurro suave en el monte Horeb le recordó que lo que lo sostenía no eran las multitudes ni los prodigios, sino el tiempo a solas con su Creador. Estos ejemplos nos muestran algo clave. No importa tu posición, tus dones o tu experiencia, sin la búsqueda diaria, tarde o temprano te debilitas. Capítulo 17. La constancia espiritual vista desde la vida diaria. A veces, para entender la importancia de la búsqueda diaria de Dios, necesitamos compararla con cosas que conocemos bien. Y si lo piensas, tu vida espiritual no es tan diferente de tu vida física, mental o incluso tecnológica, como un entrenamiento físico. Imagina que vas al gimnasio un solo día al mes. Ese día te esfuerzas, levantas mucho peso y sudas como nunca, pero luego pasas 29 días sin volver. ¿Crees que tendrás resultados? Claro que no. Tu cuerpo necesita repetición y constancia para ganar fuerza y resistencia. La vida espiritual funciona igual. Una oración intensa de vez en cuando no sustituye la fuerza que se forma en el ejercicio diario de buscar a Dios. Como una dieta equilibrada. Si comes saludable solo una vez a la semana, no podrás contrarrestar los daños de una alimentación descuidada el resto de los días. Del mismo modo, si alimentas tu alma con la palabra solo el domingo, pero de lunes a sábado la llenas de noticias negativas, redes sociales vacías y conversaciones tóxicas, tu espíritu vivirá desnutrido. Como un dispositivo que necesita carga. Tu teléfono puede tener la última tecnología, pero si no lo conectas al cargador, terminará apagándose. No importa cuántas aplicaciones tenga, cuán rápido sea o cuán caro te haya costado, sin energía, no sirve para nada. Tu espíritu es ese dispositivo. La oración, la adoración y la lectura de la palabra son tu cable de carga. Sin conexión, tarde o temprano te apagas, como un idioma que se practica. Si alguna vez estudiaste un idioma y dejaste de practicarlo, sabes que con el tiempo olvidas palabras, reglas y pronunciación, no porque hayas perdido la capacidad, sino porque lo que no se usa, se oxida. Lo mismo pasa con la sensibilidad espiritual. Si no buscas a Dios, tu oído interno deja de reconocer su voz con claridad. Todas estas imágenes nos gritan la misma verdad. La constancia espiritual no es un lujo, es una necesidad de supervivencia. No puedes esperar tener una fe fuerte sin invertir en ella cada día. Capítulo 18. 2 caminos, con o sin búsqueda diaria. Quiero que imagines 2 vidas paralelas, 2 personas con talentos, recursos y oportunidades similares, pero una de ellas busca a Dios cada día y la otra no. La vida con búsqueda diaria. La persona que busca a Dios cada mañana empieza su día con dirección. No significa que no enfrente problemas, pero cuando llegan, no reacciona desde el pánico, sino desde la paz. Tiene un filtro interno para sus decisiones, porque su mente ha sido renovada en la presencia de Dios. Cuando otros se agotan emocionalmente, esta persona encuentra fuerzas en lo invisible. Cuando el entorno cambia, su fe no se derrumba,
porque está anclada en algo más firme que las circunstancias. La vida sin búsqueda diaria. La persona que no se conecta con Dios de forma constante vive de impulso en impulso. Su estado de ánimo depende del clima de las noticias, de las redes sociales o de cómo le vaya en el trabajo. Cuando llegan las crisis, se siente sin armas para enfrentarlas. Las decisiones se toman desde la presión del momento, no desde la sabiduría de lo alto. Y aunque pueda parecer fuerte por fuera, su interior se desgasta poco a poco, como una batería que nunca se recarga. La diferencia invisible pero decisiva. A simple vista, desde fuera, puede que ambas vidas se vean parecidas. Mismas rutinas, mismos compromisos, mismas responsabilidades. Pero por dentro, la historia es completamente distinta. Una vive con el tanque lleno cada día, la otra se arrastra de reserva en reserva. Y cuando llega la tormenta, esa diferencia se hace evidente. Una permanece firme, la otra se derrumba. La búsqueda diaria de Dios es la línea que separa la estabilidad de la fragilidad, la paz del caos, la esperanza de la desesperación. Capítulo 19. Preguntas que despiertan el alma. Déjame preguntarte algo. ¿Cuándo fue la última vez que buscaste a Dios sin mirar el reloj? ¿Cuándo fue la última vez que abriste la Biblia no para cumplir, sino para escuchar su voz? ¿Cuándo fue la última vez que oraste hasta que tu corazón se quebrantó? ¿Y ahora? ¿Cuántas veces has pospuesto ese momento porque estabas muy ocupado? ¿Cuántas veces dijiste, mañana empiezo, y mañana nunca llegó? ¿Cuántas veces justificaste tu sequedad diciendo, Dios sabe cómo soy? Si hoy tu fe se apaga, ¿quién más perderá? Si tu comunión con Dios se enfría, ¿cuántos dejarán de recibir el impacto que tu vida podía darles? Esto no se trata solo de ti. Tu constancia o tu descuido tienen un efecto en las personas que te rodean, incluso en aquellas que no conoces. La pregunta real no es, ¿tengo tiempo para buscar a Dios? La pregunta es, ¿puedo darme el lujo de no hacerlo? Capítulo 20. Preparándote hoy para las batallas que aún no ves. Hay luchas que todavía no han llegado a tu vida, retos que ni siquiera imaginas, tormentas que un día se levantarán sin previo aviso, y cuando lleguen, no será el momento de empezar a fortalecer tu fe. Será demasiado tarde para construir lo que debiste edificar antes. Por eso, la búsqueda diaria no solo es para hoy, es una inversión para el futuro. Cada oración que haces ahora es como un ladrillo en la muralla que te protegerá mañana. Cada versículo que memorizas hoy es una espada que tendrás lista cuando llegue el día de la batalla. Cada momento en la presencia de Dios es como entrenar tu oído para reconocer su voz cuando el ruido sea ensordecedor. Dios siempre se adelanta. En la Biblia vemos que Dios preparó a José durante años en secreto, antes de ponerlo en el palacio de Egipto. Preparó a David en los campos, antes de llevarlo al trono. Preparó a Moisés en el desierto, antes de enviarlo a liberar a su pueblo. Ninguno de ellos sabía exactamente para qué se estaba preparando, pero todos obedecieron al entrenamiento diario que Dios les dio. Y cuando llegó su momento, estaban listos. Tu entrenamiento no es en vano. Puede que hoy no veas un cambio inmediato en tu vida. Puede que te preguntes si vale la pena levantarte cada día para buscar a Dios. Pero un día, cuando enfrentes una situación que habría derrumbado a tu yo de antes, te darás cuenta de que no caíste porque estabas listo. Ese día entenderás que tu constancia en lo oculto fue la clave para tu victoria en lo visible. Capítulo 21. El altar encendido hasta el final. Imagina tu vida como un altar. Cada día que buscas a Dios, colocas un nuevo leño en el fuego. Hay días en que ese leño arde con fuerza, iluminando todo a tu alrededor. Y hay días en que apenas parece una brasa débil, oculta bajo las cenizas. Pero mientras sigas colocando leños, el fuego no morirá. Y aunque no siempre lo veas ardiendo con la misma intensidad, seguirá vivo, listo para avivarse en cualquier momento. Ahora imagina lo contrario, un altar donde no se coloca leña. Al principio, el fuego sigue un poco, gracias a lo que pusiste días atrás, pero poco a poco se apaga, hasta que ya no queda nada más que un recuerdo del calor que un día hubo allí. Así es nuestra vida espiritual. La búsqueda diaria no es opcional para mantener ese fuego encendido. No es para que otros lo vean, ni para sentirnos más espirituales. Es para sobrevivir, es para permanecer, es para terminar la carrera con el fuego aún vivo. El día del encuentro final. Un día, este camino que recorremos llegará a su final. Ese día, tu éxito no se medirá por la cantidad de cosas que lograste,
sino por la fidelidad con la que buscaste a aquel que te llamó. La pregunta no será cuántas veces te sentiste inspirado, sino cuántas veces fuiste fiel aun cuando no sentías nada. Y ese día, cuando estés frente a Él, querrás poder decir: Señor, no siempre fue fácil. Hubo días de sequedad, de cansancio, de lucha, pero nunca dejé de buscarte. No porque siempre me sobraran las fuerzas, sino porque tu gracia me sostuvo. Ese será tu testimonio eterno. Una vida marcada no por chispazos de fe, sino por un fuego constante, mantenido día tras día, año tras año, hasta el último aliento. Hoy es el momento de decidir qué altar quieres tener. Uno que arda de forma inconstante, o uno que nunca se apague. Y esa decisión no se toma una vez en la vida. Se toma cada mañana, cada noche, en cada momento donde eliges a Dios por encima de todo. Así que, coloca el leño hoy, y mañana, coloca otro, y pasado mañana, otro más. Y sigue, hasta que el fuego que Él encendió en ti sea lo último que se apague cuando partas de este mundo. Testimonios e historias inspiradoras. Historia 1. El joven sin dirección. Un muchacho de 19 años me contó que, durante meses, se sentía perdido. Decía que orar le parecía inútil, porque no sentía nada. Pero un día decidió buscar a Dios 10 minutos cada mañana, sin excusas. La primera semana no pasó nada. La segunda, empezó a sentir paz. Al tercer mes, recibió una claridad tan grande sobre su propósito, que decidió dejar un trabajo que lo consumía para dedicarse a servir a tiempo completo en un centro de ayuda. Hoy, 2 años después, dice: no fue un gran milagro en un día. Fue un milagro lento, que Dios construyó en cada mañana que yo me presenté delante de Él. Historia 2. La madre agotada. Una mujer con 3 hijos pequeños me dijo que no tenía tiempo para nada. Vivía corriendo, agotada, y muchas veces sentía que ya no podía más. Pero comenzó a escuchar la Biblia en audio mientras cocinaba y a orar en voz baja mientras sus hijos dormían. Al principio parecía un esfuerzo mínimo, pero esa disciplina cambió el ambiente de su hogar. Donde antes había gritos y tensión, ahora hay calma y risas. Ella me dijo: no sé cómo lo hizo Dios, pero mi casa cambió cuando mi corazón cambió. Historia 3. El hombre que casi se rinde. Un hombre de 45 años, después de perder su negocio, pensó que todo estaba acabado. Pasó semanas encerrado, deprimido. Pero un día abrió su Biblia al azar y leyó: los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Decidió que cada mañana se pondría de rodillas, aunque no supiera qué decir. Un año después, no solo se levantó emocionalmente, sino que Dios le abrió puertas para un nuevo negocio que hoy sostiene a su familia. Su conclusión fue simple: mi verdadera victoria no fue recuperar el dinero, fue recuperar mi fe. Oración final guiada. Cierra tus ojos por un momento, ahí donde estés. No importa si estás en tu habitación, en tu trabajo o en un lugar público. Solo enfócate en estas palabras. Padre, hoy venimos delante de ti, reconociendo que sin tu presencia nada tiene sentido. Sabemos que hemos dejado que el ruido del mundo apague tu voz. Pero hoy, Señor, decidimos volver. Te pedimos que enciendas en nosotros un fuego nuevo, que nos des hambre de tu palabra y sed de tu presencia, que cada mañana nos recuerdes que eres lo primero y que nada más puede ocupar ese lugar. Señor, haz que nuestro corazón no se enfríe, que aún en los días de cansancio podamos decir: aquí estoy, Padre, vengo a buscarte. Y que nuestra vida, Señor, sea un altar que nunca se apague, que el fuego que tú encendiste en nosotros arda hasta el último día de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Reflexión profética. 1 año después. Quiero que imagines tu vida dentro de 1 año. No un año cualquiera, sino un año en el que cada día buscaste a Dios sin fallar. Imagina levantarte cada mañana con paz, sin importar lo que diga el mundo. Imagina tener claridad para tomar decisiones y una fuerza que no se explica con lógica humana. Imagina que tus palabras empiezan a cambiar el ánimo de otros, que tus oraciones empiezan a abrir puertas que creías cerradas. Imagina que tus hijos, tu familia, tus amigos, notan algo diferente en ti y empiezan a preguntarte qué tienes. Ese algo será la presencia de Dios habitando en ti de forma constante. Ese algo
será el fruto de cada mañana que elegiste buscarlo en lugar de quedarte dormido. Y dentro de un año, cuando mires atrás, sabrás que valió la pena. Porque ese año no solo habrás sobrevivido, habrás vivido cada día en la atmósfera del cielo. Después de todo lo que hemos hablado, hay una verdad que queda clara. La búsqueda diaria de Cristo no es un hábito más. Es el eje sobre el que gira toda tu vida espiritual. Es el fuego que mantiene viva tu fe, el pozo que sacia tu sed más profunda, el ancla que te sostiene cuando las tormentas intentan derribarte. Sin ese fuego, la fe se enfría. Sin ese pozo, el alma se seca. Sin ese ancla, el corazón se extravía. Hemos visto que incluso Moisés, después de presenciar la gloria de Dios en formas que pocos imaginarían, tuvo que aprender a buscarlo cada día. Que la comodidad, disfrazada de prudencia, es un enemigo que apaga lentamente la llama. Que la pereza espiritual no es inofensiva, es el óxido que debilita el alma. Y que la constancia, aunque al principio cueste, se convierte en un deleite que cambia por completo la manera en que vivimos. Buscar a Cristo cada día no es una carga, es un privilegio. Es un acto de amor que dice: Señor, te necesito más que al aire que respiro. Es una declaración silenciosa pero poderosa de que tu vida no depende de las circunstancias, sino de la presencia que te sostiene. Tal vez hoy sientas que tu altar está apagado, que tu búsqueda se ha vuelto intermitente, que tu fe se ha llenado de polvo por la falta de uso. Pero la buena noticia es que no importa cuánto tiempo haya pasado, puedes encenderlo otra vez, ahora mismo. No necesitas una gran ceremonia. No tienes que esperar al domingo ni a una fecha especial. Basta con dar un paso hoy, abrir tu Biblia, doblar tus rodillas, levantar tu voz y decir: aquí estoy, Señor, quiero volver a buscarte. Y si mañana te cuesta, vuelve a hacerlo. Y si pasado mañana tu carne protesta, vuelve a hacerlo. Porque cada día que decides buscarlo, aunque sea en debilidad, estás fortaleciendo raíces que ningún viento podrá arrancar. Recuerda, lo que no se cultiva, se seca, pero lo que se riega a diario, crece y da fruto, incluso en tierra seca. Así que no dejes que la comodidad, la pereza o las distracciones te roben lo más valioso que tienes. Haz de tu búsqueda de Cristo una prioridad innegociable. Protégela, aliméntala, disfrútala, porque el día que pierdes ese fuego, lo pierdes todo. Pero el día que lo mantienes encendido, aunque todo a tu alrededor se sacuda, seguirás firme. Hoy es tu momento. Este es tu llamado. No para mañana, no para cuando tengas más tiempo. Es ahora. Y si lo tomas en serio, si decides construir tu vida sobre este hábito sagrado, no solo transformarás tu presente, sino que estarás dejando un legado eterno que tocará vidas que quizás nunca conocerás, pero que un día, en la eternidad, te agradecerán. Hoy has escuchado palabras que no son solo para inspirarte, sino para despertarte. Porque la fe no se sostiene con buenas intenciones, ni con recuerdos de lo que un día sentiste. Se sostiene con decisiones diarias. Y la decisión más importante que puedes tomar ahora mismo es esta: no dejar que pase un solo día sin buscar a Dios. No esperes a tener ganas. No esperes a que todo esté en orden. No esperes a sentir lo que sentías antes. Empieza hoy y deja que mañana encuentre tu altar encendido. Empieza hoy y haz de su presencia tu refugio y tu fuerza. Empieza hoy y verás cómo lo que parecía imposible empieza a transformarse desde dentro. Recuerda, lo que siembres en secreto, Dios lo hará florecer en público, y lo que cultives cada día será tu defensa en las batallas que aún no ves. Así que, antes de cerrar este día, haz un pacto con tu alma. Señor, desde hoy y hasta mi último aliento, decido buscarte cada día. Aunque esté cansado, aunque me sienta seco, aunque el mundo me distraiga, no dejaré que se apague el fuego que encendiste en mí. Ese compromiso será la línea que marque tu historia, la diferencia entre una fe que sobrevive y una fe que transforma. Y si empiezas ahora, cuando mires atrás, sabrás que cada día de búsqueda valió la pena, porque habrás vivido lo más importante, una vida entera en la presencia de Cristo. Si este mensaje resonó contigo, si algo dentro de ti despertó mientras escuchabas estas palabras, entonces no lo dejes en el aire. Suscríbete para seguir explorando juntos este camino de conciencia, palabra y transformación. Y si este video tocó algo profundo en ti, déjale un me gusta para que más almas puedan encontrarlo. Porque cuando tú elevas tu voz,
ayudas a que el mundo también eleve la suya.